La primera pregunta que yo me haría sería ¿por qué tenemos que hacer una guía para el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y consumo de sustancias? ¿Es importante esta patología? ¿Tenemos pacientes con estas características? Y claramente yo creo que este es un artículo de hace un par de años que indica claramente el problema. Y fijaros que es un artículo en el que se refleja las tasas de prevalencia de consumo de sustancias en pacientes con esquizofrenia. Y fijaros qué porcentajes. Nicotina y alcohol, el 90% de los pacientes con esquizofrenia consumen en algún momento de su vida o nicotina o alcohol. Fijaros que cannabis, hasta la mitad de los pacientes con esquizofrenia consumen cannabis. Y cocaína, aproximadamente un cuarto de nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un problema muy importante, que la prevalencia del consumo de sustancias en esquizofrenia es un problema de la política sanitaria muy importante y que evidentemente tenemos que tratarlo, porque la mayoría de nuestros pacientes van a consumir o una o dos o tres sustancias. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida por los pacientes con esquizofrenia, esto ya lo sabemos todos. Por lo tanto, es la sustancia en la que se han realizado más estudios sobre prevalencia en pacientes con esquizofrenia. Fijaros este estudio, que es una revisión sobre la prevalencia del consumo de cannabis en pacientes con esquizofrenia, y fijaros los porcentajes, la gran dispersión de prevalencia que se indica. Desde un 0% en este grupo finlandés, hasta aproximadamente un 65% en este grupo australiano. Diríais, es imposible que un grupo descubra que hay un 0% de prevalencia de consumo de cannabis sin esquizofrenia. Pues sí, en el año 2003 y además está publicado. ¿Y por qué esta gran dispersión? Bueno, pues la mayor explicación está en los problemas metodológicos de inclusión de la muestra, es decir, de qué tipo de pacientes conforman estos estudios. Y fijaros que en los estudios que incluyen pacientes hospitalizados, que son pacientes más graves, claramente el consumo de sustancias, y en este caso el consumo de cannabis, es mayor. En los estudios que incluyen una población mayoritariamente de hombres, concretamente más de un 67% de hombres, como los hombres consumen más cannabis, evidentemente la prevalencia de consumo es mayor. En los estudios que incluyen pacientes más jóvenes, por ejemplo, primeros episodios, como el consumo de cannabis es mayor en estos pacientes, la prevalencia es mayor. Y en los pacientes con un primer episodio también es mayor. Es decir, fijaros que claramente si seleccionamos la muestra con una de estas características, claramente explicaría la diferente tasa de prevalencia. Recientemente lo que se ha visto, y en este sentido hay muchos artículos publicados, es que el cannabis per se evidentemente está asociado a la aparición de psicosis, está relacionado con la psicosis, pero el cannabis per se, fijaros, que no es suficiente ni necesario para que aparezca una psicosis. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues fijaros que aquí tenemos el consumo de cannabis, pero tiene que existir una vulnerabilidad genética, ya lo conocéis todo, el polimorfismo de la COMT, el polimorfismo valina-valina, es decir, hay muchos genes asociados a la psicosis, pero también tiene que haber el contenido de cannabis que está consumiendo el paciente y una serie de factores ambientales, que podrían ser, por ejemplo, el abuso infantil, la urbanicidad, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el consumo de cannabis no estaría relacionado con la psicosis, sino que se tendría que dar también uno o varios de estos otros factores. Ese es un artículo que salió en el Daily Telegraph, fijaros, de hace un mes, del 15 de febrero, y al lado de Victoria Beckham, fijaros cuál es la noticia principal de esta portada, que el cannabis causa un cuarto de la psicosis. Esto corresponde a un artículo publicado en el Lancet Psychiatry, es una revista nueva que acaba de salir, en febrero del 2015 y realizado por el grupo de psiquiatría de la Universidad de Londres, del Dr. Murray. Y lo que hicieron fue analizar todos los pacientes de un área de Londres que tenían un primer episodio psicótico, aproximadamente unos 700 pacientes, y ver el grado, la pureza del cannabis que estaban consumiendo. Y vieron que, bueno, había el hashish que tiene un 4% de pureza en tetrahidrocannabidiol, pero había otra
otro tipo de cannabis que tiene mucha más pureza, ¿vale? Y lo que vieron fue que en comparación con el hashish habitual, que estaría asociado a una odds ratio de un 1 para producir psicosis, fijaros que los pacientes que consumen este cannabis enriquecido, por decirlo así, tienen hasta 5 veces más probabilidad de presentar una psicosis. Ya hemos comentado que además de la pureza del cannabis que consumen los pacientes, están también factores ambientales. Y fijaros en este estudio del año 2014, es muy reciente también, en el que están los odds ratio, las probabilidades de presentar psicosis en pacientes que no están expuestos, en pacientes que consumen cannabis en algún momento de su vida, en los pacientes que presentan un abuso infantil en algún momento de su vida, en comparación con los que presentan el abuso y el consumo de cannabis durante el último año. Y fijaros que si el odds ratio es de 1 en los pacientes no expuestos, fijaros que es hasta 6 veces mayor en los pacientes que tienen todos estos factores de riesgo. Para acabarlo de complicar está el tema de los factores ambientales, como el abuso infantil, está el tema de la pureza del cannabis y luego también está el tema de los genes. Pero fijaros que para complicarlo todavía más, se han descubierto que hay genes que son comunes tanto en la psicosis, tanto en la esquizofrenia, como en el consumo de sustancia, con lo cual podría ser que los pacientes que tienen estos polimorfismos todavía tienen más probabilidades de desarrollar esquizofrenia. ¿Cuál sería la conversión? ¿En qué medida podemos decir que un paciente con una psicosis inducida o con una psicosis relacionada con sustancias se convierte en una esquizofrenia? Esto es un artículo que me encanta porque está hecho por un grupo finlandés. Ya sabéis que los grupos finlandeses, como tienen toda la base de datos disponible, pues tienen unas muestras tremendas. Fijaros que está compuesta por 18.000 pacientes con un primer episodio psicótico, relacionado con el consumo de sustancias, inducido por sustancias, y lo que hizo fue seguir, el grupo siguió a los pacientes durante unos 15 años para ver qué es lo que pasaba con ellos. O se morían, o se resolvía el problema, o se convertían a esquizofrenia. ¿Y qué es lo que se observó? Que en el plazo de unos 8 años, el 46% de las psicosis inducidas por cannabis pasaban a esquizofrenia. Es decir, la mitad de los pacientes con una psicosis inducida vamos a convertirlos en una esquizofrenia. Un 30% de los pacientes con una psicosis inducida por anfetaminas se convertían en esquizofrenia, un 21% de los opiáceos, de las psicosis inducidas opiáceos, y un 5% de las psicosis inducidas por alcohol. Evidentemente hay un efecto cumulativo, es decir, si tenemos un paciente con un consumo de varias sustancias, posiblemente este 46% asociado al cannabis sería mayor. Vista esta revisión, ¿cuál sería la evidencia de la que disponemos para empezar a trabajar sobre el tema de la guía? Ya ha comentado Luis que lo primero que tuvimos que hacer fue ¿en qué momento estábamos? Es decir, ¿había una guía, no había una guía, había una revisión, había estudios, no había nada publicado? Y la evidencia que miramos nosotros para empezar con el tema de la guía fue qué metaanálisis o revisiones sistemáticas había. En lo que respecta al cannabis, la primera revisión sistemática es esta correspondiente al año 2009 y se seleccionaron 41 artículos, de los cuales 11 trataban el cannabis como una sustancia aislada, los demás eran un popurrí de sustancias. ¿Y qué es lo que vieron? Que las intervenciones farmacológicas parecían efectivas, pero que no había ensayos clínicos aleatorizados. Y que las intervenciones psicosociales, como la entrevista motivacional o la terapia cognitivo-conductual, también parecían eficaces, pero únicamente en los pacientes que tenían todo el consumo de sustancias agrupado, no únicamente los pacientes que tenían únicamente consumo de cannabis. Este es un resumen de los estudios publicados. Fijaros que hay estos estudios, los 11 estudios, pero curiosamente solo hay 2 de tratamiento farmacológico. Fijaros que es este de Podwin del 2006, en el que estudió el fármaco quetiapina y que sí que había reducciones del craving. Y este otro del 2000, en el que se utilizó clozapina y que también había disminuciones de cannabis. Pero ninguno de los 2 era un ensayo clínico aleatorizado, eran ensayos abiertos.
Posteriormente a esta revisión sistemática, en el año 2014 ha salido una revisión Cochrane, esto ya da un grado mayor de evidencia, sobre el cannabis y esquizofrenia. Fijaros que identificó 8 estudios aleatorizados. En la revisión del 2009 no había ninguno aleatorizado, aquí ya se identificaron 8. ¿Cuál fue el problema? Que la muestra, el tamaño muestral de cada uno de los estudios era muy pequeñito. Generalmente barajamos tamaños muestrales de unos 20 pacientes. Claro, sacar conclusiones con una muestra de 20 pacientes, teniendo en cuenta que luego hay pérdidas a lo largo del seguimiento, pues es muy pobre. Y la conclusión de esta revisión Cochrane era que no había evidencia para demostrar que ningún tratamiento farmacológico o psicológico fuera eficaz para tratar a los pacientes con cannabis, con consumo de cannabis y esquizofrenia. ¿Cuál es la evidencia de la que disponemos para los pacientes con esquizofrenia que consumen cocaína? Pues únicamente disponemos de esta evidencia. Es una revisión sistemática publicada en el año 2013 y fijaros que incluye estudios tanto doble ciegos como abiertos en los que hay antipsicóticos típicos, el haloperidol concretamente, antipsicóticos atípicos, la olanzapina y la risperidona, el aripiprazol, pero es únicamente en 2 estudios abiertos, y fijaros lo que decíamos antes del tamaño muestral. Estamos barajando muestras de pacientes muy reducidas. ¿Y cuál fue la conclusión de esta revisión sistemática? Que necesitamos crear estudios y realizar estudios con un rigor metodológico mayor y con una muestra mayor y doble ciego, porque no podía hacer ninguna conclusión factible respecto a cuál era el tratamiento farmacológico mejor para estos pacientes. En lo que respecta a la esquizofrenia y el consumo de cocaína es donde hay más evidencia. Fijaros que se han incluido 34 ensayos en esta revisión Cochrane. Aquí hay una muestra de las Ns que yo creo que son un poquito mayores. Y fijaros, estas son las gráficas que están incluidas en esta revisión. Fijaros que tanto el tratamiento con bupropión como el tratamiento con vareniclina parece que son eficaces en los pacientes con esquizofrenia para reducir el hábito tabáquico. Y esta es una de las conclusiones que tiene este estudio. La eficacia del bupropión y de la vareniclina y de la terapia psicológica, concretamente el refuerzo de contingencia. Parece que otras terapias psicológicas o los parches de nicotina no son eficaces en estos pacientes. Es decir, tenemos esta evidencia, tenemos de esquizofrenia y cannabis 2 revisiones, una revisión sistemática y una Cochrane. Esos son los ensayos que incluyen. De esquizofrenia y cocaína tenemos una revisión sistemática con 7 estudios, de esquizofrenia y cocaína tenemos 34 ensayos y de esquizofrenia y alcohol, y esta fue la primera sorpresa, no hay ninguna evidencia, es decir, no hay ningún metaanálisis, ninguna revisión sistemática ni ninguna revisión Cochrane. Yo creo que esto fue lo primero que nos hizo pensar, bueno, pues que aquí pasaba algo porque no había ninguna evidencia. A raíz de todo esto, bueno, ya os he explicado que es el doctor San que se creó la guía, se crearon los 5 grupos de trabajo. Yo lidero el grupo de esquizofrenia, en el que están incluido el núcleo duro que decía Luis de la creación de la guía, junto con otras personas, que alguna de las cuales está aquí. Lo primero que hicimos fue describir las preguntas pico, es decir, la población, la intervención, la comparación y el resultado, que eso sería esto de aquí, analizar cada pregunta y valorarla según la importancia que tenemos, revisar todos los estudios, y hubo un paso intermedio que es el paso del Redman. ¿Por qué? Este paso lo tenemos que hacer siempre que no hay evidencia, porque como no tenemos un estudio resumen, un metaanálisis que agrupe todos los estudios, lo que tenemos que hacer es identificar, por ejemplo, todos los estudios de alcohol y meterlos, hacer como un mini metaanálisis, que fue un poco lo que hicimos. Esas son las preguntas pico del grupo de esquizofrenia. Fijaros que los pacientes, la intervención y el comparador son los mismos que ha comentado Luis, porque son iguales para cada uno de los 5 subgrupos, y lo único que cambia son las outcomes, que son específicas de cada grupo. ¿Cómo valoramos las outcomes? Pues evidentemente hay una gradación de 1 a 9, 9 es la máxima importancia, 1 era que no tenía ninguna importancia. Este es un ejemplo. Fijaros que si damos un fármaco, si estamos estudiando el efecto de un fármaco, si este fármaco produce náusea, consideraríamos que tiene poca importancia, pero que si este fármaco produce una elevada mortalidad
o una hospitalización, pues consideraríamos que la importancia de este fármaco, su efecto secundario es muy elevada. Nuestras outcomes, esas fueron nuestras outcomes. Fijaros que una de ellas fue la disminución de los síntomas clínicos de esquizofrenia, valorado con las escalas de esquizofrenia, con esto puntuamos 9, pero también nos encontramos que había estudios que utilizaban otras escalas indirectas para valorar síntomas de esquizofrenia, como por ejemplo la sintomatología afectiva. Y los incluimos como dentro de las outcomes, pero sí que es verdad que lo valoramos de forma inferior que, por ejemplo, la Hamilton. Luego valoramos si había mejoría del consumo de sustancias y entonces dividimos en 3 categorías. Uno, las medidas objetivas, que por ejemplo eran los test de orina positivos, esto le dimos la máxima puntuación, y otro eran los self-reports de consumo de sustancias de número de días consumidos. Y los cuestionarios de craving, que también le dimos una puntuación de 7. Y para acabar ya, las medidas pragmáticas y funcionales. Esos son todos los estudios incluidos en el programa Redman. Había 13 estudios doble ciego aleatorizados, todos eran doble ciego menos 2 de ellos que consideramos que era importante incluirlos, pero eran abiertos, y esos eran todos los estudios que tuvimos que revisar y leernos, pero que se excluyeron del análisis inicial. Cada uno de los 13 estudios que incluimos, que eran para cannabis, alcohol, cocaína y nicotina, lo que hicimos fue valorar el riesgo de sesgo. ¿Cómo se valora el riesgo de sesgo? Fundamentalmente era para ver el tamaño de la muestra y ver si había el ciego estaba bien hecho. Entonces, bueno, había que valorar cada uno de estos ítems y los autores, el grupo de esquizofrenia, valorábamos si había un bajo riesgo de sesgo, en este caso le dábamos un verde, un riesgo indeterminado, en este caso era amarillo, y un riesgo alto, en este caso era rojo. Los coloritos se los daba el ordenador, únicamente nosotros lo que poníamos era esta pestañita, pero el ordenador luego te daba esta especie de semáforo. Y como veis en esta gráfica, fijaros que la mayoría de los estudios tenían un riesgo incierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay riesgo? No, eso quiere decir que en el artículo no había nada que nos dijera cómo se había hecho el ciego, cómo se habían incluido los pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, está un poco en el límite entre valorarlo negativamente o valorarlo positivamente. Esas son todas las outcomes que describimos en los estudios y este es un resumen de las intervenciones que tuvimos para nuestro grupo. Fijaros que en el grupo de cannabis había estudios que eran clozapina versus el tratamiento usual, olanzapina versus risperidona, olanzapina versus aloperidol y un add-on de imipramina versus placebo. En el grupo de cocaína, macindol versus placebo, olanzapina versus aloperidol o risperidona. En el grupo de alcohol, naltrexona, camprosato y olanzapina versus aloperidol. Y en el grupo de todas las sustancias juntas, estas comparaciones. Lo primero que un poco más se nos echamos a llorar fue al ver todas estas intervenciones, porque claramente es muy deficitario. Es decir, que en el grupo de cannabis que únicamente haya estas comparaciones y que no haya pues otros antipsicóticos atípicos, otro tipo de comparador, pues claramente es un poco triste. Y estas fueron las outcomes que ya he comentado que eran medidas de eficacia clínica, medidas de eficacia en sintomatología positiva y negativa, en sintomatología afectiva, en consumo de sustancias. Bueno, esto digamos que más o menos estaba bien. El problema es que había tan pocos estudios que cada uno medía una cosa diferente. Y claro, y luego esto a la hora de llegar a las conclusiones y a las recomendaciones va a ser un poco complicado. Bueno, a todo esto ya estamos aquí, ya pasamos el Redman, ya hemos analizado las PICO y los estudios y volcamos toda la información del Redman, la de los 13 estudios, la volcamos en el GRADE. El GRADE es un programa que evidentemente es complicado, pero una vez ya le tienes el truco, bueno, digamos que te da unas tablas cuya interpretación está muy bien. Lo primero que tuvimos que hacer para el tema de GRADE fue analizar, aparte del riesgo de sesgo que ya habíamos analizado, más riesgos que nos pedían de cara a valorar la evidencia, si era una buena evidencia o una mala evidencia. Esas son las tablas que os comentaba que resultaron del GRADE. Fijaros, esta tabla la hice anteayer y fijaros cuál es la pregunta.
¿Debería utilizarse olanzapina versus risperidona en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia y consumo de cannabis para el tratamiento del consumo de cannabis? Es decir, la idea es ir formulando todas estas preguntas con este patrón. Y fijaros que esta es la tabla que sale para contestar a esta pregunta, pero que esta pregunta únicamente se contesta con 2 estudios, que son los 2 que he comentado aquí. Es decir, los demás, los 13 restantes, los 11 restantes de los 13, no contestan esta pregunta. Y de estos 2 estudios, fijaros que, bueno, está el tema del sesgo y fijaros que hay un tema de imprecisión. Es decir, todos estos 2 estudios, la imprecisión, que es lo que evalúa que es lo que valora, por ejemplo, el tema del tamaño muestral, es un sesgo muy importante en estos 2 estudios. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues por ejemplo, este estudio lo que valoraba era el tema del craving con una escala, el tema del craving con otra escala, y el otro estudio valoraba también el tema del craving con una tercera escala. Entonces, claro, según la escala que estemos utilizando, pues el grado de evidencia es mayor o es menor. Bueno, en base a todo esto, la idea es ir haciendo todas estas tablas, ir valorando el grado de evidencia que tenemos y el comité, el grupo de expertos, lo que tenemos que hacer sería unas recomendaciones de forma que, y volviendo a la gráfica anterior, sugerir el tratamiento con olanzapina o risperidona para el consumo de cannabis en estos pacientes si se sugiere un tratamiento u otro. Y en esto estamos. Muchas gracias por vuestra atención.